Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio de Más allá del ADN. Hoy nos encontramos con Paula Pérez, quien actualmente se encuentra ejerciendo como asociada científica en Harvard University, trabajando en el grupo de investigación... Bueno, es que acá se llama como Arboleda Lab, es como el PI Lab. No lo encontré en tu LinkedIn, estaba toda... lo tengo que anotar. Bueno, enfocado en el Alzheimer, Paula es egresada de pregrado de Biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y del máster en Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Paula, a este espacio y qué orgullo me da poder entrevistar a alguien que viene tan cerquita de casa también. Para quienes no saben, Paula viene de Paipa, Boyacá. Hola Jessica, un gusto de estar aquí acompañándote en esta iniciativa tan chévere y bueno, también un orgullo, fue muy bonito cuando supe que había alguien también de Boyacá, porque no es común. Entonces, qué chévere que estemos representando aquí la región. Ay, sí, me emocionó demasiado. Bueno, muchas gracias a ti por abrirnos un tiempo en tu agenda. Sé que no es fácil sacar un espacio, considerando que aquí todo el mundo está corriendo con entregas, con papers. En mi caso, últimamente no ha sido más sino ir al laboratorio, del laboratorio a la casa, de la casa al laboratorio. No sé cómo es tu rutina acá, pero para mí ha sido así. Bueno, ya la he cambiado porque al principio era literalmente así. Nada más porque yo llegué sola aquí, entonces era como que no tengo nada más que hacer y vivía un poco lejos, entonces no hacía mucho más. De pronto los fines de semana, que ya sí conocer la ciudad, pero ya he intentado como bajarle un poco el ritmo. Ya uno con el tiempo aprende como a priorizar cosas y también a poner como la vida personal de uno también por delante, porque es digamos, un defecto que tenemos los científicos, ¿no? Y no solamente la autoexigencia, sino lo que nos exigen desde las personas que nos contratan. Es como que no tienes derecho a tu vida personal, pero bueno, es algo que se aprende con el tiempo y es una ventaja de estar acá, porque acá se respeta mucho eso. Entonces sí, ya lo manejo un poco mejor y bueno, además vivo con mi esposo, entonces ya no es como que llego a la casa sola a acostarme, ¿no? Esa soy yo. No, sí, yo justamente estoy viniendo los fines de semana, estoy viniendo sábados y domingos por el trabajo de cultivo. He tenido esas épocas y bueno, realmente ha sido muy productivo y el hecho de que uno pueda aprovechar esa parte de estar, bueno, uno solo, igual uno puede enfocarse mucho en el trabajo y uno puede ser muy productivo, pero la idea también es que, por ejemplo, estás en una ciudad nueva, hay tantas cosas por conocer, museos, hay muchas cosas por hacer y yo creo que eso no se puede desaprovechar tampoco. Entonces es como poner un poco en la balanza. Sí, eso es verdad y tienes toda la razón, como que yo siento que hay que vivir como cada etapa, entonces ahorita es como el aprendizaje y como que todas mis células se mueren, entonces tengo que venir todos los días para que no se mueran, pero bueno, eso es otro tema. Si te parece bien, como que podemos arrancar por como si siempre tuviste claro que querías ser científica o en algún momento pensaste como en otro camino, ¿cómo fue? Bueno, pues realmente yo tenía claro desde muy pequeña que quería estudiar algo relacionado con neurociencias, sin embargo lo que yo tenía en mi mente era yo voy a ser neurocientífica, neurocirujana, no científica como la parte de ciencia básica, sino más bien como médica especializada en neurocirugía. Entonces, digamos que eso fue cuando yo tenía, te digo, por ahí unos 10 años. Sí, siempre como que soñé esa parte y creo que eso va a ser parte importante de la discusión porque uno imagina que puede llegar a hacer algo solamente por una ruta. Entonces la ruta que era estudiar medicina, después hacer la especialización y volverme neurocirujana. Y bueno, la vida me fue llevando por caminos súper diferentes que yo en un momento pensé ya como renunciar a las neurociencias, irme por otro camino que igual me gustaba, pero bueno, al final terminé de la manera más inesperada y por el camino más inesperado. ¿Y por qué neurociencias? Bueno, en mi familia es muy numerosa y tenemos como varias condiciones en la familia. O sea, mi abuela sufrió de
demencia, tuve una tía que murió ella tenía epilepsia, hay varios casos de autismo, a una tía le dio un tumor cerebral, entonces todo estaba relacionado al cerebro. Claro. Y para mí, bueno, esa era como una parte de la motivación, pero también cuando yo veía documentales de neurociencias, como que, wow, me parecía genial. Y bueno, y uno pensaba que la ciencia funcionaba así. Entonces, ahí fue cuando dije, no, o sea, como que siempre lo tuve claro, como que quería estudiar neurociencias. Además que el cerebro siempre es como un misterio completo, ahora que todavía... Sí, y era como un reto además, ¿no? Pienso yo, el órgano más complejo de todo el cuerpo. Y es como, bueno, lograr entenderlo. Sí. Tal vez por un momento también pensé en estudiar psicología, pero siempre como relacionado al cerebro. Okay. ¿Y cómo hiciste para llegar a ser neurocientífica? Pues mira, realmente yo apliqué a medicina. Tenía una beca que era para estudiar en universidades públicas, pero no pasé a medicina. Bueno, en Colombia sabemos que se presenta muchísima gente, más en las universidades públicas. Y yo no tenía los recursos para pagar una universidad privada, que además son las matrículas más caras, las de medicina. Entonces yo escogí como segunda opción biología y terminé pasando como segunda opción a la UPTC en Tunja. Y dije, bueno, vamos a ver, tenía la beca, si no aprovechaba, digamos, ese cupo, lo perdía. Dije, bueno, estudio 1 o 2 semestres de biología y me vuelvo a presentar. Sí. Pero cuando empecé a estudiar biología me enamoré. Desde el primer curso de biología que vimos cómo sembrar orellanas, o sea, fue súper interesante y el profesor era como muy apasionado por el tema. No sé, yo dije, no, ya yo quiero biología, entonces desde el primer semestre decidí que no me iba a cambiar a medicina y de ahí fue una carrera larga, porque igual me sentía un poco perdida. Biología es una carrera que es supremamente amplia. O sea, nosotros empezamos como con plantas no vasculares, de ahí yo hice un proyecto pequeñito, bueno, que al final no terminamos publicando, pero nació de una práctica de campo. Después ya vemos plantas vasculares en botánica, después zoología, que también me gustaba mucho. Y era como que cada semestre me enamoraba de algo nuevo, algo más interesante. Entonces, bueno, pertenecí yo creo que a como 4 o 5 grupos de investigación durante la carrera, tratando de encontrar por dónde me iba a ir. ¿Pero todo te gustaba? Y todo me gustaba, entonces era muy difícil definir y al mismo tiempo me sentía un poco perdida, porque yo, tenía en la cabeza la idea de irme por neurociencias, medicina, y ahora tenía como esta cantidad de opciones en donde muchas cosas me gustaban. Me gustaba el trabajo de laboratorio, pero también me gustaba el trabajo de campo. ¿Y cómo fuiste decidiendo? Porque digamos, cuando estaba en el pregrado yo me metí aquí, me metí allá en los semilleros, de todo, o sea, yo iba probando también tal cual para encontrar, yo no tenía tan claro qué quería hacer, pero para encontrar qué era lo que más me gustaba. Pero tú, ¿cómo fuiste? Claro, no, o sea, yo en esa época yo me olvidé de la idea de las neurociencias, porque, bueno, sí, en algunas universidades hay más relación de la biología con la medicina, pero en la UPTC es muy fuerte como en botánica, en zoología, pero no tanto en la parte de medicina. Y bueno, la parte botánica pienso yo que es más fuerte, ahorita no estoy segura, pero al menos en esa época sí. Se publicaba muchísimo de plantas. Entonces yo sí, como perdida ahí en un mar de cosas que podía escoger. Después me empezó a gustar la ecología. Pasaste por todo. Ornitología. ¿Qué es la ornitología? Ornitología es el estudio de las aves. Me encantan las aves. También presenté ahí, bueno, creo que ese fue el grupo de investigación donde duré más tiempo. Y de ahí de hecho presenté un trabajo en el Congreso Nacional de Zoología, que fue en Cartagena, con el más teso en aves de Colombia. Él era el que organizaba como el simposio. Okay. Entonces fue como una experiencia muy bonita. Sin embargo, me faltaba algo, o sea, porque a veces en la biología se enfoca mucho en la caracterización, cómo ir a describir, bueno, vamos a ver qué especies de aves hay. Y es bonito y las madrugadas y conocer lugares, es súper lindo. Ver cosas que muy poquita gente tiene la oportunidad de ver, porque además
ustedes tienen como van con ese objetivo de academia y eso, pueden entrar a lugares protegidos, reservas, también debe ser súper chévere. Sí, y claro, nos teníamos que quedar en cada lugar porque las aves madrugan mucho, entonces dependiendo los recorridos uno tenía que salir como a las 4:30, 5 de la mañana, entonces uno tenía que quedarse en el lugar y bueno, eran experiencias nuevas, bonitas, pero con el tiempo me faltaba algo. Yo decía como que quisiera un proyecto en donde, no sé, se unan las aves con la ecología o algo así. Y de hecho ese fue el proyecto que presenté en el Congreso de Zoología, porque vimos que un ave que normalmente está en los llanos estaba ya a la altura de Tunja, que es una ciudad muy alta, 1700 metros, y en los llanos se presentaban a 800 metros, entonces fue como un desplazamiento y la pregunta era ¿por qué? Entonces mi pregunta fue, ¿esto es debido al cambio climático? Y para eso pues tuve la asesoría del profesor de ecología, hice recoger datos de lluvias y temperaturas durante muchísimos años y bueno, hice ahí como un estudio grande en el área donde está registrada el ave. Y bueno, al final parece que no había un cambio tan dramático como para justificar el desplazamiento del ave. Entonces, tal vez ese desplazamiento estaba más relacionado con las actividades mineras de los llanos. Entonces, porque esto lo que hace es una escasez de agua y puede que toda esta escasez de recursos hagan que el ave tenga que migrar para encontrar más agua, más comida, etc. Entonces fue un proyecto muy bacano y eso era como lo que yo quería, como no solamente ir y decir, aquí está tal y tal ave, sino como proyectos más complejos. Entonces, bueno, de allí pasé al grupo de biotecnología vegetal. Entonces estábamos cómo sembrar orquídeas in vitro. O sea, yo pasé por campos súper diferentes que me gustaron mucho hasta que escuché de una bióloga que, bueno, ya no se había graduado en ese momento, que estaba trabajando en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Y yo dije, espera, ¿qué? ¿Cómo así que uno se puede ir de biología a neurociencia? Conseguí su contacto, no recuerdo cómo lo hice, pero le escribí y ella me hizo, digamos, la conexión con la profesora que dirigía la línea de investigación donde ella estaba. Hicimos una entrevista, pero por supuesto yo no tenía nada de experiencia, yo no había publicado tampoco ningún artículo, entonces eso tampoco me ayudaba y ella estaba como, pero no tienes experiencia. Entonces yo como no, pero tengo todas las ganas. Sí, tengo toda la disposición, yo puedo aprender, usted dígame qué hacer. No, yo le presenté hasta los proyectos que nos pedían de las materias, sí, como de investigación, yo dije, pues eso sirve, porque, bueno, a veces uno como que sea muy duro y yo siento que eso, no sé si es solamente de los colombianos o a nivel de Latinoamérica, realmente un proyecto pequeñito, así tú no lo publiques, significa experiencia y significa conocimiento. Entonces yo dije, no, pues eso es lo que tengo, ¿sí? Claro, tengo y más que cuando sí, y más cuando estás recién graduado, o sea, tú no tienes, o sea, tu experiencia es tu pregrado, ¿no? Exacto, no, y yo ni siquiera estaba graduada, o sea, yo quería ir a hacer allá el trabajo de pregrado. pregrado, sí. Entonces ese era mi objetivo y bueno, ella dijo, ok, te puedo recibir. Y ya fue como que no lo puedo creer. Súper bien. Y decidí también Medellín porque mi hermana estaba viviendo allá, entonces para mí era más fácil que en Bogotá, porque en Bogotá también hay grupos buenos de neurociencias. Y bueno, creo que resulté pues en el lugar que era porque es un grupo de investigación que tiene mucha fuerza. Los temas de investigación son muy importantes a nivel mundial, tienen mucha atención, tienen muchas conexiones y pienso que en parte eso fue lo que me hizo llegar hasta acá. ¿Sí? Yo ni siquiera me imaginaba, obviamente, o sea, yo dije, bueno, ya quiero estudiar neurociencias y eso es. Terminé haciendo, bueno, empecé estudiando Alzheimer, que es el fuerte del grupo, aunque ellos manejan muchas otras enfermedades neurodegenerativas, y hice mi tesis de pregrado estudiando como una molécula que viene, bueno, es un flavonoide, que es un compuesto que viene de las plantas para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Entonces usé un modelo de ratón y bueno, demostré que sí previene la aparición de los marcadores del Alzheimer en el ratón y bueno,
ese fue mi primer artículo, que ahorita pues tiene como más de 100 citaciones y... Wow, felicitaciones. O sea, no, Paula de 10 años estaría muy orgullosa. Sí, total. Y bueno, no, aprendí muchísimo. Fue una experiencia dura porque yo soy como muy amante de los animales. Entonces, ay, el trabajo en vivo. Ratones, bueno, eso requirió todo un proceso emocional. Y bueno, hoy en día tengo la fortuna de poder elegir no trabajar con animales, pero también reconozco la importancia de... Yo conocí a una chica que también entró casi al mismo tiempo que yo y ella dijo, no, es que no puedo. Y bueno, igual es bueno ser franco uno desde el principio, porque eso me pasó cuando llegué acá al laboratorio en Boston. Fue como que, bueno, ¿qué experiencia tienes tú? Toda mi experiencia era en vivo, era en los animales. Y yo le dije a mi PI como, bueno, toda mi experiencia es en vivo, pero yo pues preferiría no trabajar con animales. Entonces él me dijo como, bueno, tienes una semana para aprender Western Blot, PCR, o sea, un montón de cosas. Yo dije, bueno, lo hago. Y digamos que él respeta mucho como esa decisión y él dice como que no, o sea, si realmente no lo quieres hacer y no hay la necesidad de hacerlo, claro, habrá otros laboratorios que digan, lo siento, pero acá solo trabajamos como a los animales. O también cuando estás empezando, porque no sé, yo siento que yo voy pues más atrás. Entonces siento como que no tendría opción. Si mi PI me dice como te toca trabajar como en vivo, es como me toca trabajar en vivo. Pero bueno, yo creo que hace parte como de tal vez la búsqueda, porque es que te digo yo, porque he visto las reacciones de mucha gente trabajando con animales y que no quieren, yo digo, uno se podría tal vez ahorrar ese sufrimiento y decir, pues entonces no escojas un laboratorio que trabaja solamente en vivo, ¿sí? Como que busca otras opciones que pues te puedas sentir más cómoda, porque además puede terminar siendo una experiencia no tan chévere en investigación y puede que la gente decida más bien salirse de la investigación porque tuvo ese tipo de experiencias. Sí, entonces, tienes razón. Es como importante igual cuando tú vas a elegir un grupo de investigación, mira qué artículos tienen, mira qué modelos tienen y cuando tengas la entrevista decir, mira, es posible que yo pueda no trabajar en animales y bueno, y se ha hecho, o sea, ahí se hace en Colombia, hay muchos laboratorios que trabajan con la parte in vitro. En Colombia trabajan, yo no estoy segura, ¿trabajan en vivo mucho o más que todo es in vitro el trabajo en neurociencias? Realmente tiene de ambos. Okay. Por ejemplo, el tema es que el laboratorio donde yo llegué fue el laboratorio que primero llevó el ratón triple transgénico de enfermedad de Alzheimer, que es un ratón que se usa muchísimo en las investigaciones de Alzheimer. Y ella fue, la doctora Patricia Cardona, fue la que llevó primero ese modelo. Obviamente era una herramienta súper buena para investigación y le daban mucha prioridad. Entonces nosotros hacíamos más que todo, bueno, la línea era de biología celular y molecular, pero hacíamos más que todo la parte celular, en donde, bueno, trabajamos con los animales, después sacamos el cerebro y después analizamos qué pasa a nivel histológico. Entonces esa era como la experiencia que yo tenía, pero también hubo otras personas que trabajaron con electrofisiología, bueno, aunque eso también tiene que ver con los animales, pero también la parte in vitro, o sea, no siempre se trabaja y depende del área de las neurociencias. Claro, hay un área que es más conductual o de comportamiento, bueno, sí, o sea, tienes que trabajar con animales. Pero, por ejemplo, la parte más básica de molecular o celular, no, puedes tener modelos in vitro, que está muy bien también. Ok, bueno, ya entrando un poquito más en materia, ya nos mencionaste que trabajas con Alzheimer, y que tu laboratorio acá y el laboratorio de Medellín donde trabajas era Alzheimer, ¿cierto? ¿Cómo le explicarías a alguien que no está en el campo qué es el Alzheimer? ¿Y en qué se diferencia con otras demencias? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir neurodegenerativa? Que es un proceso que conlleva la muerte de las neuronas. Entonces, las neuronas como parte fundamental del cerebro, si ellas faltan, pues no se pueden dar muchos procesos. Entonces, de aprendizaje, de memoria, incluso de comportamiento. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa
que se caracteriza por la presencia de dos proteínas basura, digamos, que se le dicen así porque se acumulan en el cerebro. Una son la proteína beta-amiloide, que se empieza a acumular y forma unas placas beta-amiloide, y la proteína tau, que también se empieza a acumular en las neuronas, y pues finalmente las neuronas mueren, y pues eso se llama el proceso de taupatía. Entonces hay otros tipos de demencia. Bueno, el Alzheimer causa demencia, que digamos no es lo mismo, demencia tipo Alzheimer, pero hay otros tipos de demencia. Entonces hay demencia frontotemporal, hay demencia vascular, y todos pues digamos aunque conllevan a lo mismo, pero la patología es diferente. Entonces en la enfermedad de Alzheimer tienen que haber esos dos, beta-amiloide y tau. El tema es que realmente cuando una persona tiene demencia, por ejemplo mi abuela, ella tiene demencia, pero yo no puedo decir que ella tenía Alzheimer, ¿sí? Porque eso se sabe hasta cuando la persona muere, y miran en el cerebro que sí tiene placas beta-amiloide y tau. Hasta entonces no puede saber, tiene demencia, pero puede ser de tipo vascular o otro tipo. O sea, realmente el Alzheimer se puede detectar temprano, o ya es como luego de que se da la demencia y se sabe una vez la persona fallece como que fue Alzheimer, o hay formas de detección temprana. Bueno, hay un estudio muy grande, bueno, y esa es una parte súper clave, porque normalmente cuando la persona presenta los síntomas, como que tú dices algo está pasando, ya es una etapa que no es temprana, ¿sí? Ya eso quiere decir que ya las neuronas están muriendo y ha pasado todo un proceso de patología. Entonces normalmente cuando ya las personas tienen estos síntomas y se percatan y los llevan al médico, ya están en un proceso avanzado. Ahorita hay un estudio muy grande en biomarcadores, es como que, bueno, te podemos medir en sangre ciertas proteínas que nos pueden indicar si tienes, digamos, predisposición o estás generando un proceso patológico que puede culminar en demencia o en Alzheimer. Pero es muy difícil, es como que, por ejemplo, si yo quiero saber, pues yo tengo que pagar el servicio para que me lo hagan, y aún está en proceso de mucho estudio. Sí hay ciertas proteínas que, digamos, se ha confirmado que son predictores, pero falta mucha más investigación. Y lo que tú dices, como el acceso a ese servicio, pues es muy selecto. Exacto, y pues especialmente para nuestros países que son subdesarrollados, y tal vez pagar una prueba de estas pues no es tan fácil. Es verdad. Y digamos, ¿no hay tratamientos como para frenar la enfermedad o...? Sí, o sea, no hay una cura. No hay un tratamiento que cure el Alzheimer, no. O sea, el daño que ya se hizo está al... Claro, no hay reversible. Y en parte es porque es muy difícil prevenirlo, porque cuando ya tú sabes que algo está pasando, ya es una etapa muy tarde, que es lo que te estaba diciendo. Entonces, cuando ya la persona está muy afectada, ya hay un montón de neuronas que murieron, y es como volver a regenerar neuronas es muy difícil. Pues tendría que devolver el tiempo, y realmente lo que puede ser efectivo es una terapia preventiva, pero ahí está el problema del diagnóstico. Claro, el diagnóstico, se necesita un diagnóstico temprano para hacer la terapia preventiva y para poder... Exactamente, entonces ahí es donde entra la población de Colombia. No sé si sabías, Colombia tiene la población con Alzheimer genético más grande del mundo. Esto es causado por una mutación en el gen de la presenilina 1, y esta mutación le llaman la mutación paisa porque está en muchas familias de Antioquia. ¿Por qué? Bueno, esto fue una mutación que llegó de España y se fijó en la población porque en esa época se casaban entre primos, entre hermanos, y eso hizo que se fuera fijando la mutación en la población. Entonces, ahorita hay como pueblos que ellos no sabían qué pasaba, pero mucha gente sufría de Alzheimer, y es un Alzheimer diferente al de, digamos, casi toda la población, porque es más agresivo y empieza más temprano. Entonces, hay gente que empieza con síntomas desde los 35 años y avanza muy rápido. Entonces, realmente es una tragedia porque
uno ve gente de 40, 45 años dementes, ya no saben quién son y pues tienen toda la salud para trabajar y esto, pero simplemente no pueden. Y la gente no muere de Alzheimer, muere de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, sí, con otras enfermedades, pero es un proceso muy largo de enfermedad con la que tienen que cargar las familias. Entonces a veces, listo, no sé, tu mamá sufrió de Alzheimer a temprana edad, tienes que cuidarla durante 10 años y después te empieza a dar a ti, porque además es genético, entonces se hereda. Entonces la importancia del grupo de neurociencias es que, bueno, en cabeza del doctor Lopera, Francisco Lopera, él descubrió esta mutación en la población y además caracterizó la población y empezó a trabajar con ellos y realmente ha sido un trabajo enorme de muchos años en donde la población que era muy escéptica, pues porque casi todos son del campo, de pues, lugares alejados, rurales, que no conocen mucho de estos temas, como que ¿qué? O sea, antes le decían que era la bobera, no, que a este le dio la bobera o que le hicieron brujería, ¿sí? Y pasar de eso a que no, esto es un desorden genético y la gente es como, ¿eso qué es? Pero el trabajo que hizo el doctor Lopera fue, y algo muy importante, es que ellos no hacían ir a la gente a Medellín, ellos iban a las casas de las personas y digamos que se fueron ganando esa confianza y ahorita todo ese trabajo hizo que esta gente donara su cerebro para la ciencia. Entonces en Colombia está el Neurobanco, que es supongo el más grande de Colombia, en donde reciben un montón de cerebros con la mutación paisa y también cerebros, otro tipo pues, de cerebros como controles o otro tipo de cerebros. Entonces es un trabajo súper importante y esto ha hecho que pues, los ojos del mundo se centren allá. ¿Por qué? Porque tú puedes saber quién va a desarrollar la enfermedad, cosa que no puedes hacer con el Alzheimer esporádico que no es genético. Entonces, de hecho, están haciendo el segundo clinical trial en la población para un medicamento que puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Me encanta todo lo que estás contando porque además, o sea, aparte de ser una investigación bastante sólida, es como que es investigación de la mano con la comunidad. Claro, porque a veces esa es la diferencia de uno ver los documentales y pasar a hacer ciencia en el laboratorio, porque todo se vuelve muy rutinario y uno dice, bueno, esto no es tal vez lo que yo imaginaba, pero en ese ambiente era muy chévere porque ellos tenían la parte clínica, en donde iban los pacientes también, y digamos uno de los objetivos grandes del doctor Lopera, y yo creo que era como su objetivo de vida, o sea, no era ni siquiera como hacer un gran descubrimiento y ser un científico reconocido, pues que además a él le dieron el premio Potamkin, que es como el Nobel de las neurociencias, sino que realmente su propósito era ayudar a curar a las familias, porque él vio como esa tragedia de generación en generación y todos los proyectos que él trabaja tienen un componente social. Entonces a las familias de allá se les ayuda con apoyo psicológico, se hacen actividades para los cuidadores, se les enseña cómo cuidar a un paciente con Alzheimer. O sea, es muy completo todo el trabajo que se hace. Y sin ese trabajo la gente no creería tanto en el propósito. Entonces ha sido muy chévere, digamos, llegar a ese lugar, porque además de que pues, pude trabajar con científicos súper tesos, llegué a conocer las familias y como las historias detrás. Allá se celebraba el Día del Alzheimer y iban las familias y había gente que tenía Parkinson y hacían bailes de tango y cosas así que como que uno lo motiva mucho más. Claro, porque a veces uno piensa como que la ciencia está muy aislada al laboratorio y a ti quizá, bueno, a los científicos quizás a veces se les olvida como que haces eso por una razón y que hay gente detrás de eso, entonces... Uno se le pierde el propósito porque uno lo ve muy lejos y eso era como que, wow, o sea, ver eso tan cerquita y muchas veces, por ejemplo, yo hice una investigación ya después de mi maestría que estudié allá también con el grupo de neurociencias. Estudié
la relación entre el consumo de fructosa y pues realmente estaba estudiando isquemia cerebral o infarto cerebral y cómo la obesidad que causa el consumo de fructosa afecta la recuperación después de un infarto cerebral. Entonces, este trabajo a mí personalmente me cambió un montón el hecho de ser más consciente del consumo de azúcar, porque yo generé un modelo de obesidad en ratas poniéndoles solamente 20% de fructosa en el agua durante 8 semanas. 8 semanas, menos de 2 meses. Exacto. En 2 meses las ratas estaban obesas. ¡Ah! Y era lo único que le cambiaba, le ponía 20% de fructosa en el agua y además ver como el proceso de adicción en las ratas, porque ellas tomaban mucha más agua, obviamente, porque era más dulce. Y, bueno, entonces fue un proyecto muy chévere, a mí me encantó porque además me hizo pensar en cómo la alimentación afecta al cerebro, porque a veces uno estudia el cerebro como si fuera algo aislado y realmente todo está conectado. Y eso me hizo ser más consciente. Entonces yo cambié la forma de alimentarme gracias a eso, pero también en el día del Alzheimer las personas pudieron ir a ver las imágenes que yo tomé de los cerebros de las ratas, contarles. Entonces como que esa experiencia súper bonita. Claro, porque yo estaba sintiendo como que realmente un impacto directo, como al menos de concientización y de por qué es importante esto, por qué tienen que tenerlo en cuenta y ya pues la gente tomará sus decisiones, pero eso te iba a preguntar también, como si hay factores de riesgo, como que pueden, no sé si promoverse a la palabra correcta, pero sí como dar paso a la enfermedad, al Alzheimer, como, no sé, la edad, la dieta. Sí, realmente, bueno, el Alzheimer es una enfermedad compleja. Porque es multifactorial, es decir, que tiene muchas causas. Entonces, se ha unido el Alzheimer con la diabetes, con la obesidad, con muchos factores y definitivamente los factores, digamos, el estilo de vida sí afecta mucho. El ejercicio, la dieta, los niveles de estrés, el sueño se ha ligado mucho también, como a estos procesos de limpiar esas basuras del cerebro. Entonces, y hay factores de riesgo genéticos, ¿no? Entonces, digamos que los factores de riesgo se dividen en esos dos, de estilo de vida y genéticos. Entonces, están casos como la mutación Paisa, que es un factor de riesgo que si tú heredas esa mutación, sí o sí vas a desarrollar Alzheimer. Pero hay otros factores de riesgo que aplican más a la población mundial, digamos, que son proteínas o genes como el APOE4, que es una variante que aumenta el riesgo de sufrir Alzheimer. Ahora, no quiere decir que si lo tienes vas a sí o sí sufrir de Alzheimer, pero digamos que sí predispone más. Pero digamos, tengo una pregunta, en las personas que saben que es genético, ¿cómo ellos pueden saber si lo van a tener o no? ¿Les toca hacerse la prueba de secuenciación del genoma y eso? Pero ellos cubrir eso es costoso, ¿no? El grupo de neurociencias lo hace. Entonces, como parte del estudio clínico, las personas pueden saber. Lo que pasa es que es una decisión fuerte, porque son personas que han visto a toda su familia enfermarse del Alzheimer. Y es decir, quiero saber qué tal si me salga que sí. O sea, primero no hay cura. Sí. Y segundo es como cargar con eso todos los días de tu vida, es un estrés. Sí. Entonces hay mucha gente que decide no saberlo. Como parte del estudio clínico se hace la prueba, digamos, para todas las personas que quieren pertenecer al estudio, pero no a todas se les dice, solamente a los que voluntariamente quieren saber, porque las probabilidades son muy altas. ¿Sí? Son familias que tienen un chance muy alto de heredar la enfermedad. Yo no sabría si quisiera saber o no, porque... Sí, yo tampoco. No. ¿Qué te gustaría que las personas entendieran mejor sobre el Alzheimer? Tal vez, el Alzheimer y la demencia en general, ¿cierto? Uno realmente escucha demencia y uno lo asocia como alguien que está loco, ¿no? Está demente, sí, está loco. Perdió la cabeza. Ajá. No, realmente la demencia es una enfermedad neurodegenerativa
y son personas que debido a la muerte de las neuronas afecta diferentes áreas del cerebro, entonces tienen problemas de aprendizaje, obviamente problemas de memoria, que es como lo que más tenemos asociado al Alzheimer y a la demencia, pero también tienen problemas de comportamiento, entonces sufren de ansiedad, depresión, agresividad, muchos de ellos son agresivos, y hay como un desconocimiento total de esto. Primero, a nivel de salud pública, obviamente es un problema de salud pública a nivel mundial, y yo creo que hay que informarse más de cómo tratar esto, porque si bien es una enfermedad muy dura, hay muchos estudios de cómo se puede sobrellevar mejor. Entonces, sí hay algunos tratamientos para ayudar a calmar los síntomas, dependiendo, digamos que dentro de las terapias hay dos principalmente, que son los inhibidores de colinesterasa, que es la famosa memantina, y también están los inhibidores del amiloide. Entonces son como estas dos terapias. Dependiendo la etapa del Alzheimer y dependiendo los síntomas, se puede aplicar una o la otra. Esto puede ayudar a digamos, enlentecer un poco el proceso. Sin embargo, se va a ir desarrollando de todas maneras, va a ir avanzando la enfermedad. Pero sí me gustaría como recalcar que estas personas obviamente no tienen control de lo que están padeciendo, y eso requiere mucha paciencia, mucho amor y mucha dedicación por parte de la familia principalmente. Lo que tú decías ahorita, la carga emocional también que tiene el cuidador. Total, y realmente ellos son los que sufren más, porque en últimas la otra persona ni siquiera es consciente de muchas cosas, sí. Pero el cuidador sí tiene que verlo y dejar su vida aparte. Y hay historias muy, muy fuertes con los cuidadores. Entonces hace falta más conciencia en salud pública para estas personas, al menos un apoyo psicológico. El grupo de neurociencias es un trabajo espectacular, pero obviamente no puede llegar a todas las áreas de Colombia. Eso, y también te iba a preguntar, los tratamientos que mencionas que digamos que retrasan el avance de la enfermedad, ¿qué tan asequibles son en Colombia? Yo, bueno, en este momento no sé, porque las cosas han ido cambiando sí. un poco, pero yo sé que la memantina sí se podía recetar por el seguro. Ok, porque esa es otra cosa, ¿no? Que a veces también todas esas cosas son muy costosas, la gente no puede tener acceso a eso, es complejo. Exacto, sí, y bueno, hay otras cosas como ya, si la persona tiene depresión o ansiedad, se pueden recetar, digamos, más medicamentos de este tipo, que no son especialmente para enfermedad de Alzheimer o demencia, pero que sí ayudan con esos síntomas como más psicológicos. Ok. ¿Tú has trabajado con variantes genéticas como la APOE3, que parece como proteger contra el Alzheimer, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál fue tu trabajo con...? Sí, bueno, después de, yo creo, del descubrimiento de la mutación paisa y la caracterización, este ha sido como el segundo descubrimiento más grande del grupo, porque ellos encontraron una persona que tenía la mutación paisa, pero no desarrolló la enfermedad, que normalmente es a los 40 años o antes, sino que la empezó a desarrollar a los 70 años. 30 años después casi, ok. Más de 3 décadas después. Como se sabe tanto ya el comportamiento de esta mutación, fue como una pregunta para los científicos, como, ven, ¿esto por qué está pasando? Bueno, secuenciémosla de nuevo. Es que esta señora no puede tener la mutación paisa. Y sí la tenía. Entonces lo que se hizo fue que se mandó secuenciar todo el genoma de ella para ver qué otras mutaciones tenía. Entonces yo te mencioné anteriormente que un factor de riesgo genético es el APOE4, ¿cierto? Sí. Es una variante de la proteína APOE. Hay 3 variantes, la APOE2, APOE3 y APOE4. Esta señora tenía una variante en el APOE3 que se llama, bueno, fue una variante que se descubrió hace muchos años en un pueblo de Nueva Zelanda que se llama Christchurch.
por eso la nombraron allá y descubrieron que ella tenía esa mutación. Entonces, claro, o sea, ella tiene una mutación que genera Alzheimer y tiene otra mutación en un gen que también es de riesgo de Alzheimer. Entonces fue como, ok, aquí hay algo. Se publicó en Nature Medicine ese caso y pues llamó la atención de muchas personas porque hay un campo muy grande que estudia el APOE en el Alzheimer. Y fue como, bueno, empecemos a estudiar acá. Yo estaba en el grupo de neurociencias en mi maestría cuando escuché este caso y me pareció supremamente interesante. Y ya cuando llegué aquí a Boston, no sabía yo que ellos trabajaban acá con esa variante. No, todo Sí, se alineó. todo se alineó para que yo estuviera trabajando en eso. Y realmente todo el trabajo que he hecho hasta este momento ha sido con Christchurch, que es la mutación protectora. Entonces, yo llegué a trabajar con un anticuerpo que se diseñó, digamos, tratando de mimetizar la función del APOE de Christchurch. Y es un anticuerpo que pues, va a ser terapéutico, ¿sí? Entonces, el trabajo con eso fue muy bonito. También trabajé con organoides que se generaron a partir de la paciente que tenía Christchurch. Realmente ella murió de cáncer. Ella no murió nunca de pues, nada relacionado con Alzheimer. Entonces ella decidió donar su cerebro y pues eso ha sido oro porque con eso se han hecho muchas investigaciones. Ella donó su sangre para sacar de ahí células madre y generar los organoides del cerebro y poderlos estudiar. Entonces bueno, ya he participado en varias investigaciones, varios papers que se han publicado tratando de ver cuáles son estos mecanismos protectores de Christchurch. Te quería preguntar algo, ¿cómo has pensado al irte por un doctorado? ¿Has pensado en hacer un doctorado o no está en tu...? Ese era mi plan número uno después de terminar la maestría. Es que es lo que tú decías al inicio, como uno cree que hay solo una forma de llegar y que solo un camino, entonces por eso... Sí, no, yo tenía eso en la cabeza, como que solo hay una ruta, ¿cierto? Después de la maestría, el doctorado. De hecho, yo cuando me vine para acá le dije a mi jefe como que yo quiero hacer un doctorado, pero ¿qué pasa? Fue pasando el tiempo, yo no podía hacer un doctorado con él, pues digamos que por varios motivos era muy complicado. Y la verdad es que yo estaba disfrutando tanto el trabajo que yo hacía acá que como que eso me hizo alejarme un poco de la idea del doctorado, ¿sí? Sí. Y bueno, han pasado 4 años, ya llevo ahorita en noviembre, cumplo 4 años de estar trabajando acá. Yo prácticamente hiciste el doctorado. Sí, no, y te digo, mi maestría fue casi como un doctorado también, fue bastante largo, entonces sí, creo que yo siento que tengo ya la experiencia de una persona de doctorado y también he sido muy afortunada de llegar al laboratorio donde estoy porque tener un jefe con el que te entiendas muy bien es muy difícil y siento que él valora muchas cosas de todas las personas que vienen a trabajar con él y por ejemplo a mí me ha puesto a liderar proyectos. Después de la mutación de Christchurch se encontró otra variante protectora que se llama Rilin, que ya se publicó también y estamos preparando el paper de la tercera variante protectora y yo soy la líder de ese proyecto, al menos acá pues en el laboratorio de Josep Arboleda, y tener como esa oportunidad de poder liderar una investigación cuando tú no tienes ni siquiera doctorado es un privilegio. Pero tienes toda la experiencia de investigación, o sea, sí. El título no te da el conocimiento, solo era como... Exacto, pero no mucha gente lo hace, y menos en el ámbito científico, que aquí es muy importante, bueno, hay muchas jerarquías, muchos egos, mucha cosa, entonces es difícil poder tú como ascender por otras vías que no sea hacer doctorado, postdoctorado, etc. Entonces como que estoy tan feliz trabajando acá que se me alejó un poco la idea del doctorado, no la he abandonado por completo, pero pienso, al menos en Estados Unidos son 5 años mínimo
para hacer un doctorado, entonces como que no lo pienso demasiado. ¿Alguna vez has pensado como irte por la industria? Sí, también lo consideré. También lo consideré y de hecho me estaba yendo más por ese camino que por la academia, pero bueno, aún lo estoy explorando. Sin embargo, te digo que yo aquí estoy como tan feliz que no quisiera irme. Pero bueno, algún día tendré que salir de acá y bueno, ahí miraré qué hago. Hay muchas cosas de la industria que me gustan y hay muchas que no me gustan. Entonces, bueno, es como lo bueno, el balance de vida-trabajo. Obviamente es mejor remunerado, pero digamos mi duda es que vuelvo a cuando estaba en el grupo de investigación de aves, ¿sí? Como que tú haces algo que es, bueno, sí, es chévere, pero No te que llena. me falta algo, me falta. Entonces, ese es mi miedo, ¿no? Y el tema es que en la industria, sí, bueno, con maestría yo puedo ascender hasta un punto, pero sí necesitaría el doctorado para como llegar, no sé, a yo liderar una investigación o algo así. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que considerar. Por ahora, pues seguir trabajando acá, lo que me gusta. Claro, seguir haciendo cosas tan grandes y tan bonitas. Está muy chévere todo lo que han hecho. El anticuerpo terapéutico ha ido escalando, ahorita se está analizando en monos. Entonces, ¿Estás trabajando con monos o alguien más? No, yo no sería capaz. Sí. No, es que no. Si no puedo con un ratón, o sea. No, ese es un estudio que se paga. Pero pues la idea es que muy pronto tengamos los clinical trial, que muy probablemente puede ser en Colombia. Entonces, todo esto es como súper emocionante. Y bueno, ahora con esta nueva variante protectora, bueno, hay mucho trabajo. Realmente aquí hay muchas cosas por hacer. A veces es abrumante, o sea, es abrumador porque son muchos proyectos y todos son chéveres. Claro, y a todos. Quisiera clonarme, pero bueno, sí ha sido parte, ese ha sido como el proceso de aprendizaje, porque todo es tan chévere que se te puede ir la vida por ahí, ¿sí? Okay. Pero ya, uno tiene que aprender como, bueno, realmente qué proyectos, y me voy a ir más, obviamente yo hago esta parte administrativa aquí, casi que también reparto tintas, yo hago de todo, pero sí uno tiene que aprender cómo a priorizar proyectos. Como científica colombiana en el extranjero, ¿qué desafíos sientes que te ha tocado enfrentar? Bueno, el número uno, el idioma. Bueno, yo casi toda mi educación fue pública durante toda mi vida y desafortunadamente pues la parte de inglés no es muy buena. Y yo creí, bueno, siempre me fue bien en el inglés y es un idioma que me gusta, pero cuando llegué acá fue muy duro porque nadie me entendía, yo no le entendía a nadie, o sea, fue como un choque súper grande. Yo venía un poco más confiada con mi inglés y yo llegué acá y fue como la cachetada, porque fue como no, me dio súper duro, además porque yo llegué como, digamos, lo que llaman aquí como asistente de investigación también. Yo tenía que hacer cosas administrativas que requerían llamar, eso era lo peor para mí. Y bueno, sufrí mucho con este proceso, también comunicarme con la gente del laboratorio y pues también por mi forma de ser de pronto fue un poquito más difícil porque yo me puse una barrera mental cuando empecé a sentir eso. Y que te preguntan, ¿puedes repetir qué dijiste? ¿Cómo? Y entonces uno se siente incómodo porque es como... Claro, no, ya yo al tercer intento que le decía, ¿me puedes decir por favor más despacio? Ya como a la tercera cuarta vez yo colgaba porque era como, esto no va para ningún lado, y me tocaba pedirle a alguien que llamara y bueno, cosas así, pero bueno, es la manera más dura de aprender, pero es la más rápida. Entonces gracias a eso avancé mucho en el nivel de inglés, pero sí, esa fue como la barrera número uno. Barrera número dos, estar sola acá. Yo me vine sin conocer absolutamente a nadie. Entonces, claro, estar lejos de la familia, de todo, fue duro, fue difícil. Y aún lo es, porque aunque pues vivo con mi esposo, igual el resto de mi familia está en Colombia. Y que hacer amigos después de la universidad es difícil, porque es como que cuando tú estás, pues no sé, yo he sentido que ya
en un campo laboral es como que cada quien está en su vida, cada quien está en sus vainas, entonces es difícil llegar a armar planes, hacer cosas que encuentre uno que nos una, entonces... Y es algo cultural también acá. Aquí es como que vamos a celebrar un cumpleaños. Literal, te pone la torta, apaga la vela, coma y chao. O sea, en 15 minutos celebran el cumpleaños de alguien. Y uno no está acostumbrado a eso. No. Y lo que tú dices, los planes, uno dice, no, vamos a tomarnos una cerveza. Literalmente la gente va por una cerveza y ya. Sí. Es como que cada quien tiene sus cosas. Entonces, eso pues para uno de Colombia, que viene de una cultura diferente, también es duro, pero digamos que yo he tenido la ventaja de que acá somos muchos colombianos. El investigador principal es colombiano. Y bueno, siempre hemos sido muchos colombianos, entonces casi que nos hemos hecho amigos todos acá y nos apoyamos mucho y digamos que bueno, se siente diferente a que si fueras la única colombiana. Vas encontrando tu casita en Exacto. otro lugar, sí. Bueno, la parte mala de eso es que hablamos todo el tiempo en español. Entonces No hay... a veces uno como que, pucha, necesito practicar otra vez en inglés. Bueno, sí, eso pasa también. Si algún joven en Colombia estuviera en este momento soñando con dedicarse a la ciencia, ¿qué consejo le darías? Bueno, es bueno explorar. A veces uno se siente, bueno, uno es muy impaciente, ¿no? Y uno quiere ya encontrar lo que va a hacer para el resto de su vida ya. Especialmente en ciencia, uno como que espera buscar esa respuesta ya, pero está bueno, pues está bien explorar y está bien pensar, en mi caso, que yo no creí que de la biología me pudiera ir a la neurociencia, está bien explorar esos caminos. Yo en mi maestría, que era de ciencias básicas biomédicas, estudié con un odontólogo y es una maestría muy exigente, como que pues tienes que saber mucho de biología básica para poder estar ahí y pasar los cursos, y había un odontólogo, había una ingeniera forestal, o sea, como unas cosas así súper locas, y también gente que llegaba al grupo de neurociencias de muchos backgrounds. Entonces es también como no cerrarse la mente de que no, yo ya me fui por acá, ya no puedo llegar al otro lado. O sea, no hay una sola ruta, hay muchos caminos por donde puedes llegar, y así sea que hayas estudiado otra cosa, de pronto eso que estudiaste se puede aplicar a lo que tú quieres. Entonces, como buscar siempre lo que uno quiere hacer realmente. Y bueno, está bien, sí, yo tenía claro neurociencias desde pequeña. Hay gente que no lo tiene claro, pero está bien explorar. Y la otra pregunta es también como qué tanto quizá aferrarte a algo, ¿no? Como lo que hablábamos hace poquito, como de que el camino y entonces tiene que ser así, 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 como si no está haciendo así debería seguir intentando, o mejor como que puedo tomar otro, no sé cómo decirlo, pero sí, como que tanto ser tan terco y decir así tiene que ser y aquí me quedo. Bueno, a veces está bien perseverar si realmente es lo que uno quiere y si uno está seguro que es el único camino de llegar. Por eso es tan importante como de pronto no cerrar la mente, sino decir, bueno, de pronto, listo, esto no se me está dando por acá, pero de pronto puedo volver a donde yo pensaba. Okay. Y lo importante de contactos, ¿no? Como de conocer otras historias. Sí, de conocer otras historias y de hacer contactos. El networking. Eso es fundamental. Y yo, pues, bueno, yo una persona como tan introvertida, como tímida, y cuando yo llegué acá fue pues estar en el espacio de la mejor universidad del mundo, es también conocer mucha gente que uno nunca hubiera pensado. Yo estuve con el expresidente Santos, hablando con un grupo de personas, de 8 personas, bueno, y también eso ha sido otra parte que he participado acá en muchos como espacios de liderazgo, en la Asociación de Colombianos en Harvard, fui vicepresidenta de la Conferencia Colombiana, de ahí me invitaron al Congreso de Mujeres Líderes, entonces como que eso me ha llevado por varios caminos, que me ha tocado salirme
zona de confort, porque mi zona de confort no es socializar, pero la vida me ha llevado por ahí también y ha sido muy bonito. Si alguien quisiera colaborar con tu grupo de investigación, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? Bueno, yo tengo LinkedIn, yo soy como Paula Andrea Pérez Corredor. También pues tengo Instagram, Facebook, pues las redes sociales. La verdad no recuerdo cómo es mi Instagram, entonces mejor busquen mi LinkedIn, me pueden escribir. Y también les recomiendo mucho seguir las redes del grupo de neurociencias. Ellos están literalmente también en todas las redes, Instagram. Ellos publican información muy buena. También si alguien quiere donar su cerebro, lo puede hacer con ellos, puede hacer un consentimiento informado y ellos dan charlas, hacen eventos muy buenos para toda la población, que es importante conocerlos porque es muy común ver a alguien cercano que tiene un familiar con demencia o algo así. Y lo que te digo, ellos estudian otro tipo de enfermedades también. CASI, que es otra enfermedad vascular del cerebro, Parkinson, bueno, ellos estudian muchas enfermedades del cerebro. Vale, vamos a buscar las redes y yo las pongo ahí en el capítulo, en la descripción. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento y nos enseñaste un montón de cosas, de verdad que sí. No tenía ni idea de lo de la variante en Colombia, no. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Paula, por tu tiempo. Un gusto, fue muy chévere este ratico y bueno, me alegra que más gente conozca de esto y de la importancia de la investigación y que todos empiecen a contarle a sus amigos y familiares de esto. Claro, y saber cómo una colombiana está haciendo esto y no solo ella, hay un grupo de colombianos haciendo aquello. No, genial. Me alegra mucho y de verdad qué orgullo poder haberte tenido acá en este espacio.